Todo esto mucho antes de estos documentos. Tomás, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Iker. Muchas gracias por estar. Gracias. Sé que tienes mucho lío y que has hecho un esfuerzo por estar aquí. A ti, muchas gracias. ¿Cómo definir a una persona que ha entrado en la política, que ha intentado mejorar la vida de sus ciudadanos, que creía en la política? Digo creía, no lo sé, me dices tú. ¿Todo esto qué significa en 2026 para ti? Bueno, esto es la muerte del Partido Socialista. Es decir, Pedro Sánchez es la persona que ha matado, que ha amortajado y que en este momento se está sirviendo de unas siglas que ya no son lo que eran, que no representan lo que representaban y que además ha llevado a que se pudran las instituciones. La confusión de lo público y lo privado, la deslegitimación del poder legislativo. Es decir, Pedro Sánchez gobierna sin Parlamento, gobierna sin aprobar presupuestos, pero sin aprobar ninguna ley porque no puede. Pedro Sánchez ataca e intenta determinar las actuaciones judiciales, es decir, no hay separación de poderes. Pedro Sánchez ha traicionado los valores de la socialdemocracia. Nunca el independentismo ha sido aliado de un socialdemócrata. Y Pedro Sánchez, para poder ocupar el poder, que no el gobierno, porque en España no hay gobierno, no pueden sacar, es una coalición negativa, ese cúmulo de fuerzas como lo llaman, el bloque de investidura, ¿no? Sí. Que nada tienen que ver los nacionalistas con los independentistas, con los herederos de ETA. Eso nos duele mucho a los socialistas de siempre, a los que hemos sufrido, no solo a los socialistas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, políticos, sociedad civil, que hoy sean la llave de gobierno de un partido que lleva las siglas del PSOE. Pedro Sánchez mató al PSOE. Desde mi opinión, no debe seguir un solo día más en el poder. En este momento lo que toca es que los ciudadanos decidan. Y las urnas es la única salida posible, natural, que tiene el país. ¿Crees que peligra, Tomás, tú que has sido afiliado desde la juventud en ese partido? ¿Cuánto tiempo? Pues llevo 40 años en el Partido Socialista. 35 conociendo a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, de hecho, cuando yo salgo de las juventudes socialistas, quien ocupa la responsabilidad que yo había tenido y salgo por edad, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid cuando yo era el dirigente de la Federación. Estuvo en mi ejecutiva, como vocal de la ejecutiva. Es decir, lo conozco perfectamente toda su trayectoria. Y es verdad que cuando Pedro Sánchez es candidato a la Secretaría General del partido, vamos a ver, no conocemos bien no conocéis bien a este personaje. Me acuerdo de una conversación con Susana. ¿Tú lo dijiste eso? Sí, a Susana Díaz y a Chimo Puig, que en aquel momento. Claro, date cuenta, Iker, que el Partido Socialista en aquel momento había tres federaciones muy importantes, que eran Andalucía, Valencia y la Federación de Madrid. La decisión que tomasen las tres federaciones, y por lo tanto sus militantes, era determinante, ¿no? Y Pedro Sánchez utiliza esta estructura, llega al poder y el tipo se mantiene en el poder pese a todo. O sea, yo fui uno de los 17 que dimitió en el año 2017 para que Pedro Sánchez tuviese que irse. Ahí ya fue cuando era insostenible, ¿no? Es decir, le dicen los dirigentes del Partido Socialista: prohibido pactar con independentistas, prohibido pactar con enemigos del Estado español. Y nos enteramos que Pedro Sánchez estaba teniendo conversaciones, prohibido conversaciones con Podemos. Ese populismo no claramente democrático de izquierda que bebía de fuentes venezolanas y de algunos sitios de América Latina, y Pedro Sánchez está negociando en ese momento. Entonces decidimos que tiene que salir de la dirección y dimitimos 17 personas en aquel momento. Y el Comité Federal, que era el órgano de los dirigentes de todo el país, hace que Pedro Sánchez tenga que dimitir. Claro, ese es el pecado original que ocurre. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Hay unas elecciones primarias, gana a Susana Díaz y dice: no tengo control interno, porque los dirigentes me han quitado, pero los militantes me han vuelto a votar. Y a partir de ahí sale este monstruo político que representa a Pedro Sánchez, ¿no? Me contabas que en la pandemia, antes de entrar justo, hemos podido hablar 3 minutos y luego opinamos todos, porque me parece, como les decía, brutal, ¿no? Lo cuenta alguien alguien que la ha conocido bien. Hombre, que es un facha recalcitrante, obviamente, ¿no? Porque imagino que hoy ya esto es de un bueno, facha ahora ya todos somos fachas. y, vamos, absolutamente radicalizado y toda la historia que ya sabemos. Alguien que lleva 40 años en el Partido Socialista, pues intentando hacer las cosas
como se puedan para su pueblo y con sus ideas. Bien. Bueno, como era el PSOE de toda la vida, ¿no? Aquí el asunto es, en la pandemia me contabas, Tomás, que pasa algo. Sí, o sea, Pedro Sánchez, yo no soy psiquiatra ni nada de esto, pero hay cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? El día que Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE, julio del año 14, yo tenía la sede de Madrid, estaba en Callao, oye, vamos a Ferraz a felicitar al nuevo secretario general. Iba con mi equipo, ni una sola emoción. Digo, oye, ¿se ha muerto su padre o es secretario general del PSOE? Porque no había emoción ninguna, ¿no? Yo creo que a Pedro Sánchez lo único que le provoca emoción es el poder, pero el poder como lo entiende él. O sea, en política uno quiere el poder para poder hacer cosas, para poder gobernar. No, el poder para no poder gobernar no tiene sentido, a no ser que tengas una patología. Yo creo que hay un punto de inflexión y si analizamos las acciones políticas de Pedro Sánchez, en la pandemia hay un punto de inflexión a partir de la pandemia. Yo creo que él siente ese poder que a él le produce emoción, lo único que le produce emoción, cuando firma y nos encierra a todos en casa porque no hay que salir a la calle. Y además, a partir de ahí, él se da cuenta que el miedo puede hacer que estemos controlados. Claro, no salíamos a la calle porque tenemos miedo a morirnos, a contagiarnos y a morirnos, ¿no? Y él ha utilizado permanentemente el miedo a Vox para movilizar a los votantes del Partido Socialista que los había perdido, muchos que no le quieren y que cada vez que hay elecciones van a votar con la nariz tapada. Claro, no sea que lleguen los de Vox al gobierno. Es decir, Pedro Sánchez descubre, es mi opinión, y no soy psiquiatra, pero lo conozco hace 35 años. Lo único que le he visto que le produce una emoción es el poder, el ocupar el poder. Y además él utiliza el miedo pues, para obtener sus fines, ¿no? Y a partir de ahí, él se ha rodeado de quien ha querido, de sus personas de confianza. O sea, la directora general de la Guardia Civil era una de sus personas de confianza en Madrid, era la dirigente de la agrupación de Moncloa de toda la vida, ¿no? Del entorno de Rafael Simancas. No sé si sigue todavía claro. Por ahí en los entornos de poder, ¿no? Serrano, el que fue jefe de Correos, su jefe de gabinete de toda la vida. La pareja del jefe de Serrano, del jefe de gabinete. Cada vez que Madrid ha hecho una intervención, a quien ha puesto a controlar y a ordenar. Bueno, lo de Ábalos y Cerdán está más que trillado. Él ha decidido de quién se rodea. Y curiosamente, de todo lo que se ha rodeado, hay un escándalo tras otro. ¿Cómo tiene que estar viendo esto Pedro Sánchez ahora mismo? Pedro Sánchez, yo creo que lo único que está en este momento es pensando cómo acostarse mañana siendo presidente del gobierno. O sea, su único objetivo es seguir teniendo el poder. No hay nadie que le diga, porque todos tenemos a alguien, ¿no? Si es tu mujer, si es tu marido, que te diga, oye, hasta aquí. Creo que ya nadie se atreve a decirle nada, porque yo he visto, claro, dentro del partido, incluso a nivel familiar, nadie le dice, oye, Pedro, creo que esto ya se está saliendo de madre, creo que va a ser peor para el PSOE, para... Quien se le ocurra replicar la mínima... O sea, mire, Juan Lobato, o sea, ni siquiera llegó a dar una opinión enfrentada, ¿no? Lo liquida. Además, él sabe controlar con el miedo, ¿no? Dice, ¿por qué? Oye, si el año que viene hay unas elecciones municipales que 8.100 candidatos a la alcaldía se la van a jugar. Y Pedro Sánchez es un lastre en este momento, se ha visto en Andalucía, se ha visto en Extremadura, se ha visto en Castilla y León, se ha visto en Aragón. Oye, ninguno de los 8.000 que van al matadero es capaz de decir nada. Claro, es que lo que la gente no sabe es que todavía no están nombrados. Los que van a ser cabezas de cartel se nombran en enero. Y el que ahora se le ocurra decir algo sabe positivamente que lo van a anular, que lo van a aniquilar. Por lo tanto, el miedo a que ser retirados de la carrera para que en su pueblo puedan ser concejal o alcalde, no sé qué tal, él mantiene siempre el control. Y porque lo que quiere Pedro Sánchez es, por supuesto, volver a ganar unas elecciones. Él hace sus cálculos, ¿no? Si 10 millones de pensionistas, 3,5 millones de funcionarios, si subo las pensiones y tal, si a los funcionarios les hago tal, con que el 40% me vote, estos son 105. Él hace siempre estos cálculos, ¿no? Pero incluso si pierde, o sea, Pedro Sánchez va a querer seguir siendo el líder del Partido Socialista para estar en la oposición, modelo Donald Trump, para ver si puede volver. Es decir, hay un problema democrático de país. Miren, los que somos de toda la vida del PSOE, en este momento ya no nos preocupa ni siquiera el PSOE. Nos preocupa el país, nos preocupa el Estado, nos preocupa el deterioro institucional que está habiendo, nos preocupa que se haya ninguneado al Poder Legislativo, nos preocupa la intervención en el Poder Judicial, nos preocupa la confusión de lo público y privado, pero puede haber mayor escándalo
en un país como lo que hemos vivido en los últimos 15 días, con un expresidente del gobierno, que es que además esto de las cloacas estas, cuando... gracias a Dios que yo no he conocido a esta señora y tal, pero cuando uno ve Serrano, y esto sí, estos son el entorno de confianza de Pedro Sánchez, es que parece, o sea, cualquiera que nos vea desde fuera, dice, pero ¿qué tipo de país es este con esos personajes que parece una película de Santiago Segura, ¿no? En todo esto. Se ha dicho aquí varias veces eso, sí. Oye, Tomás, y una cosa importante, bueno, te voy a preguntar luego, vamos a ampliar porque menudo análisis, yo lo esperaba, pero no así, es decir, rotundo, desde la experiencia personal. Luego te preguntaré, Tomás, abrimos ahora la mesa, ¿qué le pasa a alguien? Porque alguien dirá, bueno, este es muy resentido porque le quitaron, este en el fondo es un combate de egos, cualquiera puede decir lo que quiera. Bueno, yo me gustaría también, preguntarle, sí, pero me gustaría preguntarle, en el caso de Tomás, ¿qué pasa cuando alguien se decide a hablar como tú estás hablando ahora? Porque, como decía Carmen, lo asombroso es el silencio general ante lo evidente. Claro. Y uno coge y dice, yo sí hablo. Ah, ¿y qué pasa entonces? Pero luego nos lo cuentas. Bueno, ¿qué? General, María, Lorenzo, vaya escaneo, ¿eh? Es tremendo, pero